un robot perdió la cabeza en pleno combate y siguió luchando. Así fue el primer torneo de humanoides. China inauguró una competición de combate entre robots humanoides de tamaño completo. Es el mismo modelo de robot, ¿eh? O sea, y están dirigidos. O sea, no son robots autónomos, sino que están teleoperados. O sea, no son robots que luchan solos, sino que detrás hay una persona que los dirige. Y para que no haya diferencias entre los modelos, es el mismo modelo, teleoperado por personas diferentes. Durante el enfrentamiento más comentado, una patada desprendió la cabeza de uno de los participantes, pero la máquina continuó lanzando golpes. El episodio permitió comprobar su resistencia y también mostró cuánto falta para alcanzar una autonomía realmente completa. Bueno, se hizo un robot en China, esto ha pasado en China. Usan la misma plataforma, Engine AT-T800, y es el mismo software y hardware, el mismo robot en realidad. Y bueno, le dio una patada, le dejó sin cabeza y siguió luchando. Y esto se hizo en China, tuvo mucho éxito, la verdad, este tipo de torneos, y nos incita a pensar mucho en el tema de robótica y en lo que puede pasar con el tema de los robots. Bien, los robots es la última frontera, por así decirlo. Los robots son uno de los elementos clave que va a revolucionar el presente y el futuro inmediato de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Es uno de los temas más importantes de los que podemos hablar. Llevamos décadas, siglos quizás podríamos decir, soñando con tener robots. Y ese sueño parece ser que se va a hacer realidad muy pronto. Este año, 2026, parece ser que ya el primer robot, digamos, masivo, se va a lanzar en muchas familias en Estados Unidos. Ya hay una lista de preventa. Por lo tanto, a finales de año 26, año 27, comenzaremos a ver muchísimos vídeos en redes sociales de robots en casa de la gente. Estos robots serán autónomos, pero también serán robots teleoperados. Habrá ciertas tareas que los robots no sean capaces de hacer y estarán teleoperados por gente que estará en otro lugar, por ejemplo en la India. Y el objetivo de estos primeros robots en realidad es conseguir datos. Conseguir datos, ver cómo se hacen las diferentes tareas y a partir de esos datos ir entrenando a los robots. A los robots los tenemos que ir entrenando en situaciones reales de la vida cotidiana y tenerlos en casa. Entonces, la revolución de la robótica será absolutamente clave. Pensemos que, por ejemplo, en una economía como la española, prácticamente el 80% de la economía es física. Es decir, no es software, no es alguien que trabaja en un ordenador, sino que es gente que trabaja pues, en trabajos físicos, albañiles, fontaneros, camareros, gente que limpia hoteles, tiendas, supermercados, de todo, fábricas. La mayoría del trabajo es físico. Hay ciertos trabajos, sobre todo los trabajos industriales, que son fácilmente robotizables, automatizables. ¿Por qué? Porque son trabajos de carácter repetitivo. Yo veo fácilmente que se va a poder hacer una fábrica totalmente robotizada, porque las tareas son automatizables, porque son siempre las mismas, son repetitivas. Sin embargo, hay muchas otras tareas que va a costar mucho más de automatizar y ahí necesitaremos un grado de desarrollo robótico muy elevado. El otro día estaba en un bar y estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, este bar, la AGI o la ASI, la superinteligencia artificial, la IA o la robótica, ¿qué puede aportar a este bar? España es uno de los países del mundo con más bares por habitante. Y claro, yo pensaba, digo, ostras, sustituir a un camarero por un robot
no va a ser tan sencillo como nos pensamos. No va a ser tan sencillo como nos pensamos. El camarero hace un trabajo de una enorme complejidad. Cada interacción con el cliente es diferente. Cada cliente pide cosas diferentes. Cada cliente es diferente. Cada cliente se expresa de una manera distinta. Y el camarero hace mucho más, sobre todo en un bar pequeño, hace mucho más que servir a los clientes. El camarero limpia el baño, el camarero friega los platos, el camarero a veces hasta cocina, el camarero habla con los clientes, hay una experiencia también. O sea, tú vas a un bar no solo a tomarte una copa o a comer o lo que sea, vas a vivir una experiencia. Y en muchos bares el elemento decisivo del éxito del bar es el camarero o es la persona que te atiende en la barra. Tú vas al bar a vivir una experiencia humana con otro humano. Entonces, si allí tenemos un robot, como lo que hemos visto en esta noticia, no sé hasta qué punto los humanos van a aceptar algo así. En realidad, hacer bares automatizados no sería tan difícil. Pero la pregunta es si los humanos quieren tener una experiencia con un robot en un bar o realmente quieren tener una experiencia con un humano. Entonces, yo ese tipo de trabajos, la verdad, y a pesar de que yo puedo ser una persona tecno-optimista o enamorada de tecnología, también soy consciente de sus limitaciones. O sea, yo el robot camarero me cuesta verlo. Me cuesta verlo. Con la tecnología que tenemos actualmente. Sé que llegará y que yo lo veré. Pero no va a ser tan fácil como nos pensamos. Y ahí hay dos niveles. Uno, tener la tecnología para hacer eso, que no la tenemos. O sea, tú hoy en día, con la tecnología que hay, tú no puedes meter un robot en un bar. Ya sé que hay restaurantes que tienen robots que en realidad no hacen gran cosa, sino que simplemente llevan bandejas de comida, etcétera, y todo eso está controlado por humanos. Ya sé que existen bares automatizados, existen restaurantes automatizados, prácticamente automatizados, pero no sé hasta qué punto esa es la experiencia que quiere vivir un humano. Por lo tanto, quizás la implantación de la robótica en ciertos ámbitos de la economía no va a ser tan rápida como pensamos. Y quizás va a costar más de lo que creemos. Pero es evidente que si conseguimos algo tan simple como que un robot pueda limpiar una casa, y eso no es tan difícil, eso es mucho más simple que ser camarero. Mucho más simple. Ser camarero es una tarea de altísima complejidad. Ya tenemos robots que, no sé, que limpian el suelo, por ejemplo. Yo tengo un robot en casa, pequeño, una Roomba, ¿no? Es como una Roomba, que friega el suelo sola. Pero el día que consigamos un robot, y yo creo que eso no tardará mucho en llegar, que pueda limpiar los platos, que pueda limpiar la casa, que pueda sustituir ese tipo de tareas, la ropa, hacer la colada, no será tan difícil de hacer. Y a medida que eso se haga a escala masiva, los precios de producción de los robots bajarán mucho. Y por lo tanto, la idea de tener un robot en casa en pocos años quizás no sea tan descabellada como pensamos. Y me gustaría conectar esto que estoy diciendo con la noticia que hemos visto antes, porque hay dos dimensiones del robot. Uno, la dimensión del trabajo, es decir, el robot que trabaja, hace la colada, friega el suelo, lo que sea, y el robot como fuente de entretenimiento para el humano. Entonces, esto que hemos visto, el combate entre robots, este circo de robots, puede ser una ventana al futuro. Y aquí podemos conectar con la famosa serie Westworld. Westworld, un mundo futuro relativamente cercano, donde hay un rancho del oeste, donde los humanos van allí a vivir experiencias límite con los robots, a los que le hacen de todas las perrerías posibles, y son como sus esclavos, hasta que finalmente se rebelan, evidentemente. Entonces, el hecho de usar a los robots para hacer espectáculos
sangrientos como este de gladiadores o de lucha, etcétera, yo creo que es algo que puede tener futuro y que puede tener sentido. Y que puede ser un tipo de espectáculo que a la gente le guste ver, aunque sea un espectáculo, no sé, para mí un poco sangriento no porque no hay sangre, pero un poco salvaje el ver dos robots pelearse. Pero los combates por robots en una tecnología futurista creo que pueden tener sentido, aunque esto evidentemente no va a sustituir a los luchadores, a los boxeadores, porque los humanos siempre vamos a querer ver a humanos pelear o luchar o hacer deporte o vivir sus propias experiencias como humanos que luchan y que hacen cualquier otro tipo de deporte. Por lo tanto, robots muy pronto, sobre todo en industrias pesadas, fábricas, y esto es algo que realmente puede revolucionarlo, puede cambiarlo todo.